Bien, comenzamos con una explicación de una nueva práctica, la práctica 3 de organización de computadoras, correspondiente a el tema de lógica y circuitos combinacionales o combinatorios. Bien, el primer ejercicio indica realice las siguientes operaciones lógicas y vemos cadenas de bits conectadas a través de una operación lógica. Por ejemplo, el ejercicio 1A está indicando dos cadenas de bits, la primera y la segunda, y la operación lógica indicada es el AND. Bueno, antes de comenzar directamente a resolverlo, déjenme hacer una introducción conceptual, simplemente para que tengamos y hacer homogéneo el conocimiento acerca de introductorio, acerca de lo que son las proposiciones, ¿sí? La lógica proposicional, ¿sí? Y el álgebra booleana. Conceptos muy básicos. A ver, primero, como proposición ya sabemos que se trata de una frase, una sentencia, en la cual le podemos dar un valor de verdad. Eso es el concepto de proposición. Por ejemplo, si yo digo la frase estoy grabando una clase, en este caso sabemos que esta proposición es verdadera, dado que de hecho me encuentro grabando esta clase. Y esto es una proposición que se la suele llamar proposición atómica, porque no se puede desglosar en composiciones más chicas, en proposiciones más chicas. Bien. Y esta es una proposición a la cual le podemos dar un valor de verdad. En este caso, siempre cuando yo le puedo dar un valor de verdad, sabemos que no hay matices, es verdadero o falso. Son dos valores, por eso está tan relacionado con el álgebra booleana. A esta proposición yo le voy a dar el valor de verdad verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa si defino otra proposición, la cual vamos a usar solo a modo de ejemplo? Estoy durmiendo. Esta proposición, en este caso, claramente, como me encuentro grabando un video, no me encuentro durmiendo, así que esta proposición sabemos que es falsa. Bien, y esta también se trata de una proposición atómica. Ahora yo puedo conectar proposiciones atómicas mediante conectivos lógicos. Hay conectivos lógicos, hay varios conectivos lógicos que vamos a verlos en esta práctica. Algunos, la gran mayoría son binarios y algunos son unarios. Un ejemplo de un conectivo lógico unario, el más claro, es la negación. Siempre que hablamos de proposiciones, tenemos que hablar de la forma afirmativa de la proposición. Si yo quiero negar algo, tengo que usar la proposición atómica y aplicarle el conectivo lógico unario de la negación, el not, para cambiar el valor de verdad de esa proposición atómica. En este caso, por ejemplo, estoy durmiendo es una proposición que claramente es falsa en este caso. Si yo le antepongo el conectivo lógico no, indicando que no estoy durmiendo, es una proposición que usa el conectivo lógico not, y en este caso el not lo que hizo fue cambiar el valor de verdad de la proposición original. Pasó a ser verdadero ahora. Bien, perfecto. También tenemos conectivos lógicos que vamos a volver al estoy durmiendo original, que sabemos que era falso, y yo puedo unir ambas proposiciones con conectivos lógicos, como por ejemplo binarios, como por ejemplo el OR, que vamos a ver ahora como OR. ¿Estoy grabando un video o estoy durmiendo? Esta es una frase, una proposición compuesta por dos proposiciones atómicas. Cada proposición atómica tiene un valor de verdad, en consecuencia, le puedo asignar un valor de verdad a la proposición compuesta. En este caso, estoy grabando una clase o estoy durmiendo, la proposición es verdadera, sin necesidad de saber los conceptos de tablas de verdad, etc. Yo ya me doy cuenta que es verdadera. ¿Por qué? Porque al menos una de las proposiciones atómicas que la constituían era verdadera. Estoy grabando una clase, en este caso. Bien. En cambio, si yo hubiera usado el conectivo lógico y, el AND, perdón, estoy grabando una clase y estoy durmiendo. Bueno, difícilmente puedo hacer verdadera esta frase, ¿no es cierto? Como tengo una de las proposiciones atómicas que es falsa, claramente estoy grabando una clase y estoy durmiendo, en este caso se transforma
me retorna el valor de verdad falso. Bien, porque el y es necesario que ambas proposiciones atómicas sean verdaderas. Y ahí ya empezamos a construir las tablas de verdad asociadas a cada conectivo lógico. Bien, todavía no lo vimos, lo vamos a ver ahora en un segundo. ¿Qué pasa si yo agrego el conectivo unario que habíamos visto al comienzo, el not? Y digo, estoy grabando una clase y no estoy durmiendo. Esto último quiso ser una O. Estoy durmiendo sabemos que es una proposición falsa, pero el no estoy durmiendo sabemos que es una proposición verdadera. Cambiaba el valor de verdad del estoy durmiendo. Entonces, ahora estoy grabando una clase y no estoy durmiendo pasa a ser una proposición verdadera. Bien. Ahora, sabemos que una proposición, yo les puedo poner nombre a las proposiciones para generalizar y no usar estos ejemplos tan particulares, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un nombre a la primera proposición P, un nombre a la segunda proposición Q, para identificarlos como variables. Y en este caso lo que tenemos en la construcción es P y no Q. Bien, si lo generalizamos y seguimos usando simbología tradicional, el I suele utilizarse este caret como, según la bibliografía lo pueden encontrar de esta manera, el símbolo del I, ¿sí? O el AND, o también lo pueden encontrar como el producto booleano. Bien. Y el no lo pueden ver de distintas maneras también según la bibliografía. Lo pueden ver como not, como palabra, con este símbolo, no me salió muy prolijo, perdón, como este símbolo, el not, bien, o también lo pueden ver de esta manera. La negación de Q se le suma esa raya indicando que es la negación de Q. Son todas equivalentes, distintas formas de escribir lo mismo. No hay, según la bibliografía que elijan, van a poder verlo de una manera u otra, pero estamos hablando de siempre lo mismo. Entonces, en este caso, todo esto, estoy grabando una clase y no estoy durmiendo, genéricamente lo escribimos como P and not Q. Bien. Ahora, ¿qué valores de verdad puede tener toda esta proposición? Y bueno, depende de los valores de verdad de las proposiciones atómicas, que es lo que estuvimos viendo. Bueno, y ahí pasamos a construir las tablas de verdad. Si yo tengo una proposición P, una proposición Q, yo puedo tener que P es verdadera o falsa y Q que es verdadera o falsa. Cuando tengo dos proposiciones, tengo cuatro combinaciones posibles. 2 a la cantidad de proposiciones tenga son las cantidades de combinaciones que puedo tener posibles de verdaderos y falsos. Ahora, si por convención, a partir de ahora en adelante vamos a determinar que verdadero o true es el valor 1 para llevarlo al álgebra booleana. Y el falso, false, lo vamos a llevar al valor, lo vamos a mapear con el valor 0. Entonces tenemos que ambas proposiciones pueden valer 0, que sería el caso de falso y falso, que solo una es verdadera, en este caso Q, que solo P es verdadera o que ambas son verdaderas. Y estas son todas las combinaciones posibles de P y de Q en cuanto a sus valores de verdad. Bien. Ahora, ¿qué alternativas tengo? Perdón. ¿Qué alternativas tengo con respecto a los conectivos lógicos? Son varias alternativas. Vamos a ver algunas de ellas. Yo puedo unir estas dos proposiciones con el OR,
OR lo vamos a ver de esta manera, o lo podemos ver como la suma lógica, son equivalentes. Entonces vamos a escribirlo de esta manera, que es como suele aparecer en la práctica. Ya que estábamos tratando de ser prolijos, vamos a usar rectas. Bien, ¿qué valor de verdad tiene el OR entre P y Q? Ya sabemos que necesitamos que al menos una de ambas sea verdadera para que la proposición sea verdadera. En este caso, entonces, en el caso de que ambas sean 0, el P OR Q va a dar 0, va a dar falso. Y cualquier otro caso va a dar verdadera con que al menos una de ambas sea verdadera. O sea que en este caso va a dar 1, en el tercer caso va a dar 1, y cuando ambas son true, obviamente también va a dar 1. Bien, y ya tenemos la tabla de verdad completa para el OR. Vamos a sacar la tabla de verdad para el AND. Si yo conecto ambas proposiciones con el AND, que ya vimos que todas las alternativas que teníamos vamos a usar el producto lógico P AND Q. Cuando P vale 0 y Q vale 0, el P AND Q claramente vale 0, es false. ¿Cuál es el único caso en el que el AND va a dar 1, va a dar true? Cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Yo necesito que ambas sean verdaderas para que el AND dé verdadero. Entonces solamente en este último caso, cuando ambas P y Q sean verdaderas, va a dar verdadero. Cualquier otro caso va a dar false, porque al menos una de ellas es falsa. Bien. Teníamos un caso adicional, ya conocido de entrada, que era el operador unario NOT, la negación. Si yo tengo que trabajar sobre, como era unario, trabaja sobre una sola variable, sobre una sola proposición atómica, y entonces tengo 2 a la 0 combinaciones, 2 a la 1 combinaciones, perdón, 0 y 1, ¿no es cierto? Dos alternativas, o es falsa o es verdadera la proposición, y la negación, en este caso, quedaría de la siguiente manera. La negación de P obviamente cambia el valor de verdad de la proposición original. Bien. Ya con la suma lógica, el OR, con el producto lógico, el AND, y con la negación, el NOT o complemento lógico, con esas tres operaciones lógicas, tengo un conjunto cerrado de operaciones que puedo implementar cualquier lógica proposicional existente. Bien. Sin embargo, podemos definir más operaciones que son simples combinaciones de estas. Vamos a ver una nueva. El AND, OR y NOT son operaciones que estamos acostumbrados en la construcción de nuestro lenguaje desde la infancia, dado que el y, o y el no lo usamos desde la infancia. Pero podemos definir combinaciones de estos conectivos lógicos para elaborar nuevas operaciones lógicas, que son simples combinaciones de estas. Una de ellas es el... Déjenme... Ahí está. El OR exclusivo. ¿Qué es el OR exclusivo? Lo vamos a llamar, este era el AND, perdón. Y el OR exclusivo lo vamos a llamar XOR. El OR exclusivo es un operador binario que le vamos a definir este símbolo, el OR encerrado en un círculo, ¿sí? Y lo que va a establecer es lo siguiente. Es similar al OR en el sentido de que tengo que tener al menos una de las opciones verdaderas, una de las proposiciones atómicas verdaderas, pero lo que establece es que una y solo una puede ser verdadera, no ambas. Entonces, la gran diferencia que tiene el OR exclusivo con respecto al OR tradicional es que para el caso en que ambas son verdaderas, el OR daba 1, el OR exclusivo va a dar 0 en este caso.
Cuando una de ambas es verdadera, Q o P en este caso, va a dar verdadero, y obviamente cuando ambas son falsas queda falso. Bien, hay más operaciones lógicas, las vamos a ir viendo ahora con el avance de la práctica. Nos vamos a quedar con esos casos por ahora. Entonces ahora sí pasamos a resolver el ejercicio. Primero, las operaciones lógicas las tengo que resolver bit a bit. Vamos a traspolar ahora el concepto de proposición que vimos con el concepto de bit. Un bit es la unidad mínima de información que podemos definir. Puede contener el valor 0 o 1, prendido, apagado, on, off, llamémoslo como queramos, pero son dos valores. Por eso está tan atado a lo que es el álgebra booleana, ¿sí? Dado que trabajamos con números booleanos en el álgebra binaria. Y las operaciones lógicas, cuando las aplico, las tengo que aplicar bit a bit. Es decir, que yo considero como proposiciones atómicas cada uno de estos bits, ¿sí? Por eso lo escribo de esta manera. Voy a hacer el AND entre este primer bit, de este primer byte, con el primer bit del segundo byte. Entonces voy a hacer el AND entre 0 y 1 en este caso. Si me fijo en la tabla de verdad, el AND entre 0 y 1 evidentemente da 0. El único caso que el AND daba 1 era cuando ambas eran 1. Entonces ya resulta muy sencillo resolver este primer ejercicio. El AND entre 0 y 1 es 1, es 0, perdón. El AND entre 0 y 0, ahora pasamos al segundo bit. El AND entre 0 y 0, evidentemente 0. Acá el AND entre 1, que es el tercer bit, y 1, que es el tercer bit del segundo operando, claramente en este caso es el único que se trata de un 1. El AND entre 1 y 0 es 0, siempre que haya al menos un 0 ya me voy dando cuenta de que el resultado va a dar 0 en esa posición. En este caso de vuelta, da 0, 0 y 1 es 0, 1 AND 1 es 1. Y ahí resolví el 1A. Bien. Los otros casos son análogos, lo único que varían son las operaciones lógicas utilizadas. Bien. Solo a modo de ejemplo, vamos a rehacer este ejercicio, pero cambiando el operador lógico. Vamos a cambiar este AND y vamos a definirlo como un OR. OR. ¿Cómo resuelvo esto? Y sencillo. Ya ahora hacemos uso de la tabla de verdad correspondiente al OR. Ya sabemos que con que haya al menos un 1 entre ambos operandos, el resultado va a ser 1, verdadero. Da 0 solamente cuando ambos son 0. Entonces ya resulta muy sencillo resolver la operación lógica entre estos dos bytes. Voy resolviendo bit a bit, posición a posición, aplicando el OR entre cada bit. OR entre 0 y 1 es 1, OR entre 0 y 0 es 0, 1 y 1, 1 OR 1 es 1, 1 OR 0 es 1. Ya sabemos que va a dar 0 solamente cuando ambas posiciones sean 0. Y tenemos resuelto el ejercicio para el caso del OR. Muy sencillo. Bien. Vamos a definir otro. Vamos a cambiar el ejercicio y vamos a resolverlo, pero para el caso de contar con una operación lógica que es el XOR, OR exclusivo. El OR exclusivo ya sabíamos que necesitaba que sean uno y solo uno verdadero, o P o Q, el primer operando o el segundo operando, la primera proposición o la segunda proposición que sea verdadera. Cuando ambas son falsas o cuando ambas son verdaderas, el OR exclusivo da 0. Bien. Entonces, es muy sencillo resolver este ejercicio ahora con el OR exclusivo. Cuando son diferentes, da 1. Cuando son iguales, da 0. Y ahí lo
acabamos de resolver para el OR exclusivo, con la operación lógica binaria OR exclusivo. Bien. ¿Hay más operaciones lógicas? ¿Operaciones booleanas? Sí, hay muchas más operaciones booleanas. Vamos a tratar de continuar esta recta uy, perdón. Bueno, más o menos. Ahora vamos a ver otra operación lógica que es la negación del OR, conocido como NOR. ¿De qué se trata esto? Simplemente tomo el OR, que sabíamos que era P OR Q, y analizamos como primer caso de operación binaria, y la negamos a toda esa disyunción, a ese OR. Lo niego. Esta negación que estoy usando arriba está negando a todo el conjunto interno de P OR Q. Entonces esto es la negación de P OR Q. ¿Bien? ¿Cómo responde? Y ya sabemos cómo funciona la negación. Entonces no es ni más ni menos que la negación del OR. Tan sencillo como eso. Bien. Como es la negación del OR, va a responder exactamente de manera inversa como responde el OR. En consecuencia, esto, en la negación del OR, va a dar 1 solamente cuando ambas sean falsas. Y en todos los otros casos, a diferencia del OR, va a dar 0. Es justamente la operación opuesta al OR. No me quedó muy prolijo. Muy bien. ¿Tenemos más operaciones? Sí, hay unas cuantas más. Después podemos negar el AND. P, AND, Q, ya lo conocemos, fue el segundo caso que analizamos. Si yo lo niego a este AND, lo que contamos es con un NAND, como operador binario, que es una combinación de AND y negación. Bien, y obviamente, al igual que el NOR, funciona a la inversa que su operación original, que era el AND. Entonces, justamente el NAND va a dar 0 solamente cuando ambos sean verdaderos, cuando ambos den 1. Funciona exactamente al revés que el AND. Entonces va a dar 1 siempre, cuando ambas son falsas, cuando una sola es verdadera, pero cuando ambas sean 1, en ese caso va a dar 0. Otra operación que vamos a analizar es la negación del XOR. Yo tenía P XOR Q y lo vamos a negar. A esta la vamos a llamar XNOR. Es la negación del XOR. Si el XOR daba 1 cuando ambas eran diferentes, la negación del XOR va a dar 1 cuando ambas son iguales. Entonces la tabla de verdad, cuando ambas sean 0, va a dar un 1, cuando ambas sean 1, va a dar un 1, y cuando sean diferentes, va a dar 0. Exactamente al revés que como funcionaba el XOR. Bien, y no tengo más que aplicar estas tablas de verdad que acabamos de ver sobre la operación lógica que me estén indicando
en las cadenas de bits que me indiquen. En este caso, si me estuvieran indicando que aplique la operación lógica, perdón, vamos a cambiar un poco el ejercicio y vamos a resolverlo para, por ejemplo, un NAND. Ya lo sabíamos resolver para el AND. Y para el NAND, y ya sabemos que el AND daba 1 cuando ambos eran 1. El NAND va a dar 0 cuando ambos sean 1. Entonces, cuando yo encuentre dos bits que están en 1, yo ya sé que va a dar 0. En este caso va a dar 0, en este caso va a dar 0. Cualquier otro caso, ya sabemos que va a dar un 1. Y ahí tenemos resuelto la operación lógica NAND entre estas dos cadenas de bits, entre estos dos bytes. Bien, y así podemos continuar con el resto de los conectivos lógicos. No hay nada nuevo en este sentido, así que ya damos por sabido este tema. Acá ya sabemos el G, por ejemplo, y el N es simplemente la negación. Le aplico el NOT, como sabemos que el NOT era unario, a diferencia de las otras operaciones que son binarias, entonces recibe un solo parámetro que sería el byte a invertir todos los bits. El NOT de esta cadena de bits es la cadena de bits invertida, el complemento lógico. Bien. Pasemos al segundo ejercicio. Dado un byte formado por 8 bits indeterminados, un byte X generalizado, y acá está la generalización, desde X sub 0 como bit menos significativo hasta el X sub 7 como bit más significativo, ¿qué resultado obtendrá al aplicarle las operaciones lógicas indicadas junto con los valores dados, a los que llamaremos máscaras? Bueno, en este caso es muy sencillo. Me dan un byte y le tengo que aplicar a ese byte una operación lógica, la que indiquen, con una serie de bits, con otro byte, ¿no es cierto?, al que a ese byte se llama máscara. De acá en adelante a este lo vamos a llamar máscara. Me dan un byte indeterminado, entonces yo tengo 8 bits, X sub 0, X sub 1, así seguimos hasta los 8 bits. Perdón, ya me pasaba. Ahí tenemos los 8 bits. Y me están indicando una máscara, por ejemplo, con una operación lógica OR, y me dan una máscara. Vamos a tomar alguna de las máscaras indicadas. La primera que alterna unos y ceros. Muy sencillo. Tengo que hacer la operación lógica entre este byte, que desconozco los valores que tiene, con un OR con la siguiente máscara, con la siguiente cadena de bits. ¿Qué resultado tendrá esto? Muy bien. Pasemos a analizarlo. A ver, nosotros sabemos ya cómo funcionaba el OR, porque analizamos su tabla de verdad. Y sabemos que el OR, con que al menos una de las proposiciones sea verdadera, tenga el valor 1, sea true, sabemos que va a dar verdadera. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el segundo, analicemos el segundo bit, el X sub 1. Yo no sé qué valor tiene. Puede venir un 0 por acá. Por acá puede venir un 0 o un 1. Lo desconozco qué valor viene. Pero sí sé que el segundo operando es un 1, el de la máscara. 1 OR algún valor que desconozco, que sea 0 o 1, yo ya sé que va a dar un 1.
1 OR un valor desconocido, ya sé que esa disyunción, ese OR entre ambas proposiciones atómicas, ya sé que va a dar un 1 porque una de ellas es un 1 ya. Y la tabla de verdad yo ya sé que da 1. ¿Bien? En el primer caso, bueno, esto ya sabemos inferirlo entonces para todos los casos en donde el segundo operando sea un 1, acá también en el x sub 3 OR 1, ya sé que va a ser un 1. X sub 5 OR 1, yo ya sé que va a dar un 1. X sub 7 OR 1, ya sé que va a ser 1 como resultado. Ahora analicemos los casos en donde el segundo operando de la máscara es un 0. 0 OR un valor desconocido, ¿qué va a devolver? Y ahí ya depende de ese valor desconocido. Si en ese valor desconocido viene un 0, 0 OR 0, yo ya sé que va a dar un 0. Si en ese valor desconocido viene un 1, si acá en el x sub 0 viniera un 1, 1 OR 0, yo sé que va a dar un 1. Entonces, si viene un 0, en el x sub 0 sale un 0. Si viene un 1, en el x sub 0 sale un 1. Es decir, que el valor de salida es dependiente de ese primer operando y va a ser exactamente el mismo. Entonces, lo que sale acá no es ni 0 ni 1, sino que es el valor que venía en el primer operando, directamente el x sub 0. Si acá venía un 0, acá sale un 0. Si acá venía un 1, sale un 1. En el otro caso también pasa lo mismo, el x sub 2 sale sin variar, x sub 4 sale sin variar y el x sub 6 sale sin variación. Y ahí resolvimos este ejercicio. ¿Qué pasa si me cambian la operación lógica? Y dicen, no, ahora no es más un OR, es un AND. Muy bien, si es un AND, va a cambiar obviamente el resultado. Vamos a aplicar un AND entre un byte desconocido y esta máscara, esta misma máscara. ¿Qué pasa en el AND? El AND, para que sabíamos ya, sin necesidad de acudir a la tabla de verdad, podemos acudir, pero la idea es poder inferir estas cosas y sacarlas por razonamiento lógico. Bien, sabemos que el AND da 1 solamente cuando ambas proposiciones, cuando ambos bits, en este caso sean 1. Es el único caso en donde da 1 el AND. Cualquier otro caso en donde haya un 0 al menos, ya sabemos que el AND va a dar 0. Entonces, estamos más preparados para resolver este ejercicio ahora. ¿Por qué? Porque en aquellas posiciones en donde el segundo operando sea de la máscara sea un 0, yo ya sé que 0 AND, y acá ya no me importa si venía un 0 o un 1, yo ya sé que la salida va a ser un 0. Lo mismo en este caso del x sub 2, va a tirar un 0. La salida del x sub 4, AND 0, yo ya sé que va a dar 0. X sub 6, sea lo que sea, AND 0, yo ya sé que va a dar 0. Y ahora analicemos los casos en donde hay un 1. 1 AND algo que desconozco, ya depende de ese valor que desconozco. Si venía un 0, 0 AND 1, yo sé que sale 0. Y si venía un 1, 1 AND 1, yo sé que sale un 1. Entonces, si este valor del primer operando es 0, sale un 0. Si es un 1, sale un 1 como resultado de la operación. Es decir, que sale el mismo primer operando, sin variación. Entonces, directamente acá sale el x sub 1, acá sale el x sub 3. Lo mismo que ocurrió en el caso del OR con 0. Y acá sale el x sub 5. Y el x sub 7, perdón, estaba faltando. Ahí está. Muy bien. Vamos a analizar otro caso, otra operación lógica. Cambiemos ahora y en lugar de hacer un AND, definamos que quiero hacer el XOR. El OR exclusivo como operador binario entre este primer byte con bits que desconozco su valor y este caso. ¿Qué valor va a retornar? Bueno, acá yo ya sé que el XOR era el OR exclusivo, daba 1 solo cuando ambos eran diferentes.
cuando venía 0 y 1 o cuando venía 1 y 0. Cuando vienen ambos ceros o ambos unos, yo ya sé que sale 0 como resultado. Eso era lo que deducimos de la tabla de verdad correspondiente al XOR. Cuando ambos son iguales, o sea, ambos 0 o ambos 1, sale 0, y cuando son distintos, 0, 1 o 1, 0, sale un 1, como resultado de esa operación lógica. Entonces acá vamos a aplicar bit a bit el XOR y analicémoslo. 0 XOR con un valor que desconozco depende de ese valor que desconozco. Porque si venía un 1, 1 XOR con 0 sale un 1. Y si venía un 0, 0 XOR con 0 sale un 0. Es decir que cuando yo tengo un 0 como segundo operando y un XOR, ¿no es cierto? El primer operando, el valor resultado va a depender de ese primer operando. Si venía un 0, va a salir un 0. Si venía un 1, va a salir un 1. Es decir que ocurre el mismo caso que el AND con 1 o el OR con 0, ¿no es cierto? Que sale el mismo valor sin modificarse que venía en el primer operando. ¿Qué pasa en este caso cuando hay un 1 como segundo operando en la máscara? 1 XOR con un valor que desconozco, de vuelta va a depender del valor que desconozco. No puedo confirmar que es 1 o 0 ya. Bien. Si acá venía un 0 en el primer operando, 0 XOR con 1, sabemos que da 1. O sea que si venía un 0, sale el valor 1. Y si venía un 1, 1. Si venía un 1 en el X1, ¿no es cierto? 1 XOR con 1, sabemos que el resultado va a dar 0. Entonces, acá cambia la historia. Si viene un 0, el resultado que sale es un 1. Y si viene un 1, el resultado que sale es un 0. En consecuencia, el valor que va a salir es exactamente el opuesto al que ingresa por x sub 1. ¿Eso cómo lo veo reflejado acá? ¿Cómo lo expreso? Y es el x sub 1 negado. Not x sub 1. ¿Qué pasa? Si en x sub 1 venía un 0, el not x sub 1 es el 1, que es el resultado de la operación lógica XOR entre 0 y 1. ¿Bien? Y ahí ya destrabamos, digamos, o descubrimos la característica del funcionamiento del XOR como operación lógica con este tipo de máscaras. ¿Bien? En este caso, ya sabíamos, se replican ahora los casos, ¿no es cierto? Ya lo analizamos los dos. El XOR con 0 mantiene el valor previo, es decir que acá queda el X sub 2 sin cambio. Acá invierte el X sub 3, porque ocurre lo mismo que pasó con el X sub 1. Invierte el valor, porque la máscara es un 1. 1 XOR con lo que viene, da vuelta ese valor que viene. Acá queda X sub 4 sin modificar. X sub 5, dado vuelta, invertido, negado. X sub 6 sin modificar. Y el X sub 7 negado. Y ahí resolvimos esta operación lógica de XOR con este byte desconocido con esta máscara. Bien, con esto que acabo de comentar podemos hacer cualquiera de estos ejercicios. Hay algunos, a partir del G en adelante, que empiezan a concatenar operaciones lógicas, y eso nos va a abrir el análisis al ejercicio 4 también. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo podemos establecer una operación lógica que me piden con una máscara. Eso va a dar un resultado. A ese resultado, esto va a dar un resultado. A ese resultado le vamos a aplicar otra operación lógica con una máscara nueva. Vamos a definir otra máscara, por ejemplo 0, 0, 1, 1, 0, 0,
1, 1. Estoy haciendo un ejemplo similar a los del ejercicio, así que resolviendo esto vamos a poder estar preparados para encarar cualquiera de estos ejercicios. Perdón. Eso va a dar un segundo resultado. Y a ese resultado también le vamos a aplicar otra máscara más, otra operación lógica a definir con una nueva máscara. Vamos a definir otra máscara más. 4 unos, vamos a hacer así. 4 unos, 2, 3, 4 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y esto va a dar un último resultado final. Vamos a resolver esto. Acá me están dando un byte que está desconocido. Yo no sé el valor exacto de cada uno de sus bits. Puede ser 0 o 1, cualquiera de sus combinaciones. Bien, vamos a definir una máscara. Vamos a definir el OR como primer máscara, como primera operación lógica. Con esta máscara, a ese resultado vamos a hacer un AND con esta máscara. Eso va a dar un segundo resultado intermedio. A ese resultado intermedio le vamos a aplicar otra nueva máscara. Vamos a definir un XOR, una nueva operación lógica con esta máscara. Y eso va a dar un resultado final. Bien, es un ejercicio análogo a los que están pidiendo acá a partir del G. ¿Sí? Varias combinaciones, varias operaciones lógicas concatenadas. Bueno, a ver, lo resolvemos. Ya sabemos cómo funcionaba el OR con este tipo de máscaras. ¿Sí? Sabemos que daba 1 cuando estaba la máscara en 1, ya sabemos que va a dar un 1, porque 1 OR cualquier valor 0, 1 va a dar un 1 siempre. Entonces yo ya sé que acá va a dar un 1. Y en los otros casos sabíamos que el valor dependía del valor de entrada y dejaba ese mismo valor de entrada. Si venía un 0 salía un 0, si venía un 1 salía un 1. O sea que acá queda x sub 0, acá x sub 2, x sub 4 y x sub 6. X sub 6. Bien. Acá ya tenemos un primer resultado. A este resultado intermedio le tengo que aplicar una nueva operación lógica con una nueva máscara. En algunos casos yo ahora ya no tengo un byte completamente indeterminado. Algunos valores ya los conozco. Lo que voy a tener que hacer ahora es aplicar la operación lógica con algunos valores que ya conozco y con otros que desconozco, que son indeterminados. Bien, ya sabemos que el AND entre 0 y cualquier valor ya sabemos que va a dar 0. Entonces en aquellos casos en donde la máscara está en 0, yo ya sé que va a quedar un 0 como resultado. Independientemente de lo que venía, si venía un valor indeterminado o un 1. Bien, y en aquellos casos en donde hay un 1, depende del valor que está entrando. En este caso, en la primera posición, x sub 0 puede valer 0 o 1. AND 1, si venía un 1 salía un 1, si venía un 0 salía un 0, eso ya lo vimos antes. Entonces acá sale el mismo valor que ingresó, o sea, sigue trasladando el valor de x sub 0. 1 AND 1, sabemos que da 1. X sub 4 AND 1, sabemos que queda el x sub 4. Y 1 AND 1, sabemos que da 1. Bien, acá tenemos el segundo resultado intermedio. Ahora, a este resultado parcial le vamos a aplicar una nueva operación lógica, el XOR,
con esta máscara definida. Bien. X sub 0, XOR con 0, si venía un 0, el resultado de salida era 0. Si venía un 1, el resultado de salida era un 1. Eso lo vimos también previamente. Sale el mismo valor que ingresó por X sub 0. Entonces sale el X sub 0 sin alterarse. Que lo desconozco el valor, no tengo por qué saberlo. Justamente por eso lo represento como variable X sub 0. Sale lo mismo que entra. Sea un 0 o sea un 1. Sale el mismo valor. 1 XOR con 0, ya sabemos que en este caso sí estaba determinado el primer operando. 1 XOR 0 sabemos que da 1. 0 XOR 0 sabemos que da 0. 0 XOR 0 sabemos que da 0. X sub 4, que desconozco qué valor tiene porque ya viene heredado desde el comienzo y no sé, puede ser un 0 o puede ser un 1. Pero ahora estoy haciendo un XOR con un 1. Si viene un 0, 0 XOR 1 da 1. Si viene un 1, 1 XOR 1 da 0. Sabíamos que invertía cuando la máscara era un 1 y había un XOR, invertía el valor de entrada. Entonces, en este caso sale el X sub 4 pero invertido en su valor. O sea que sale X sub 4 negado. Avancemos. 1 XOR 1 sabemos que es 0. 0 XOR 1 sabemos que da 1. Y 0 XOR 1 sabemos que da 1. Y ahí finalizamos la resolución de estos ejercicios concatenando varias operaciones lógicas con varias máscaras. Bien. Muy bien. Continuaremos en